Bueno, antes de nada, pues comentaros es que hoy vamos a tratar el tema del perdón como punto final a la semana que ha estado dedicada a este tema. Como sabéis, pues el lunes la sesión de Paco de Reiki estuvo dirigida hacia ese tema, que lo enfocó desde el punto de vista del Reiki y nos compartió pues un texto muy interesante. Luego tuvimos la sesión de musicoterapia, que Cristina nos preparó una música pues para poder ver dentro de nosotros, en nuestro mundo interno, en qué estado está también ese tema. Leímos un texto también de acompañamiento hablando del pasado. Y la meditación de Ana Cris de hoy por la mañana también ha sido orientada a ese tema. Para mí me parece una meditación preciosa, muy emotiva, me ha gustado mucho y que te transporta, ¿no? A la vez parece que haces un viaje, ¿no? Para descubrir algo dentro de ti importante e interesante. Entonces, en lo de esta tarde, pues vamos a ver otra visión. Ninguna de las visiones pues tiene la verdad absoluta, son simplemente puntos de vista. Lo más importante es el vuestro y es tratar de ver el mismo tema enfocado desde varias direcciones para de alguna forma poder encararlo, ¿no? O poder llegar a él, poder tener más posibilidades de llegar a él o poder tocar algo que nos resuene, algo que nos sirva y algo sobre todo pues que sirva para ver, para elevar nuestra conciencia y tener una transformación, ¿no? Que nos sirva en el día a día. La visión que os voy a transmitir referente al perdón es muy particular. No tenéis por qué estar de acuerdo, simplemente es que lo escuchéis, que veáis que os resuena y, por supuesto, luego pues abriremos preguntas, abriremos comentarios, podéis discutirlo, podemos hablarlo y podemos ver, sobre todo, encontrar una luz a través de la propuesta que yo os voy a hacer y que os invito simplemente que no lo teméis como una verdad absoluta, sino simplemente como un punto de referencia más. Bien, el punto de referencia que os voy a dar con respecto al perdón es que el perdón no existe. Y os voy a tratar de argumentar el porqué. Lo que llamamos perdón está siempre relacionado con una herida que tenemos. Esa herida lo vamos a llamar delito. Es un delito que nos realizan, ¿no? Que nosotros consideramos a través de... A ver, hay unas heridas que pueden ser más físicas, pueden ser más objetivas, aún así siempre hay una parte subjetiva en todo, pero sobre todo lo que nos hace percibir algo como una herida interna, como una herida emocional, como algo que nos hace daño y que nos duele, tiene que ver con un código que hay dentro de nosotros. Ese código se va instalando desde nuestro nacimiento. Es un código que tiene que ver con nuestra educación, con lo que nos han transmitido nuestros padres, con nuestro entorno social, con una concepción que vamos desarrollando de lo que está bien y lo que está mal, de lo que tenemos derecho a considerar como una herida, como algo que nos molesta, como algo que nos hace daño, y lo que no. Hay un componente ahí dentro de las heridas que unas son más objetivas que otras. Y las que son más subjetivas, pues hay una valoración. Cosas que a personas no les afectan, no les duelen, a otras sí que les afectan y les duelen. Tiene que ver con su sensibilidad, tiene que ver con su carácter, tiene que ver con su educación, tiene que ver con su punto de vista, tiene que ver con su percepción. A partir de ahí, cuando hay algo que nos hiere, algo que nos hace daño y que llegamos a calificar con arreglo a nuestro código de herida o de una falta o un delito que han cometido sobre nosotros, pues automáticamente lo denunciamos. Lo denunciamos salvo que seamos unas personas inconscientes o seamos unos masoquistas. Es decir, que nos gusta que nos sigan haciendo daño o somos inconscientes de que nos están haciendo daño. Entonces lo denunciamos. Lo denunciamos de varias maneras.
nos enfadamos con esa persona, tratamos de explicarle que eso que está haciendo nos está causando daño y en casos objetivos pues recurrimos a defensas legales, a denunciarlo realmente, físicamente, o buscamos una manera de protegernos para evitar que ese daño se nos siga produciendo. Así pues, pasamos a la denuncia y después de la denuncia hay un juicio. Nosotros emitimos un juicio sobre esa acción, sobre esa persona que nos ha causado ese daño. Es un proceso que hacemos siempre internamente. Repito que en primer lugar nos sentimos heridos, luego lo denunciamos. Esa denuncia puede ser para adentro, puede ser en forma de insultarlo internamente, de enfadarnos con él. Es una acción, ¿no? Es como más que una acción, una reacción hacia ese daño que estamos sufriendo. Y luego automáticamente viene un juicio. En ese juicio nos sentimos muy poderosos, porque ya hemos sido víctimas, hemos sido fiscales, hemos sido acusadores y ahora además somos jueces. Hay muchas personas, de hecho, que llegan a imaginarse heridas para sentir ese poder de juzgar a los demás, de sentirse mejores que los demás, de sentirse más que los demás. Es una manera, ¿no?, de que nuestro ego, nuestra mente, recibe una dosis de importancia. Todo esto en muchas ocasiones lo hacemos de manera inconsciente, sin darnos cuenta, pero sí que emitimos un juicio y decimos, pues esta persona es de esta manera, o esta persona siempre hace esto de esta manera, esta persona es así, esta persona es asá. Dentro del juicio, en muchas ocasiones buscamos un jurado que nos ayude a emitir la sentencia. Entonces, hablamos mal de esta persona o le contamos a personas de confianza lo que nos ha sucedido. Le decimos, fíjate lo que me ha hecho esta persona. Buscamos un refuerzo para, dentro de que, aunque nosotros al final somos los que juzgamos, buscamos un soporte a nuestro alrededor para que ese juicio, decirnos a nosotros mismos que es un juicio justo. Es decir, necesitamos un refuerzo para emitir la sentencia en contra de esa persona. A lo mejor nos encontramos con una persona que nos dice no es para tanto, y ahí ya pues empezamos a cuestionarnos, ¿no? Empezamos a debatirnos, pero al final emitimos una sentencia. Esa sentencia es una etiqueta que le ponemos a ese alguien. Esa etiqueta es el llegar a la conclusión que esta persona es de esta determinada manera. A lo mejor ni siquiera la herida nos la han ocasionado a nosotros, pero hemos visto que le está ocasionando. Y eso pues nos ha tocado la sensibilidad. Entonces automáticamente, internamente, emitimos la denuncia, hacemos el juicio y emitimos la sentencia. Y la sentencia es, esta persona es de esta manera. Es una etiqueta. Es una sentencia condenatoria. A partir de la sentencia condenatoria, pues claro, viene la pena que le infligimos a esa persona, ¿no?, en función de la gravedad de lo que ha cometido. Entonces, esa etiqueta, bien se la ponemos para siempre, bien condicionamos ya todo, cualquier cosa que haga, cualquier acción que cometa en función de esa etiqueta que le hemos puesto, lo vemos todo desde ahí. Bien, nos vengamos, de alguna manera. A veces la venganza es inconsciente. Decimos que no tenemos nada en contra de esa persona, que no... Incluso podemos decir que le hemos perdonado, pero no es cierto. Es una explicación que nos damos a nosotros mismos para sentirnos mejor. Entonces nos vengamos a través de pequeñas acciones. Desconfiamos, hacemos comentarios, hacemos chistes, hacemos bromas, hablamos mal de esa persona ante otras personas. En fin,
de alguna manera le hacemos pagar eso que nos ha hecho. Siempre que hay una herida, no puede haber perdón. Hay herida. Y esa herida, ese proceso que estamos comentando, si le ponemos conciencia, pues estamos en un lugar de ese proceso. Hay muchas personas que dicen perdono y en realidad están todavía en el primer estadio. No se están dando cuenta, no están siendo conscientes del daño que están recibiendo. Esto pasa muy a menudo. Yo soy muy bueno y perdono. Y en realidad no saben lo que están perdonando, porque no se están dando cuenta de que están recibiendo un daño. Así que el primer paso es hacerte consciente del daño que recibes. Tienes que verlo. Todo en la vida hay que verlo. Así que el primer paso es verlo. Ver que te están infligiendo un daño. De forma automática empezará todo el proceso de denuncia, de juicio, de sentencia y de condena. Es un proceso perfectamente natural que realizamos todos aquellos seres que tenemos mente. No lo podemos evitar. De una o de otra manera lo hacemos. La diferencia es entre si le ponemos conciencia y vemos que lo hacemos o no se la ponemos. Y nos quedamos en la explicación, en la justificación, que es el estadio del juicio. Estamos buscando pruebas. Estamos buscando pruebas para absolver. Pero en realidad no lo estamos absolviendo. Lo que estamos haciendo es haciéndolo para sentirnos mejor, para sentirnos buenos, para sentirnos que perdonamos. Pero en realidad el proceso hay que hacerlo completo. Si alguien te hace daño, tienes que hacer el proceso completo. Porque además, si no, no le ayudas. Y además no completas la experiencia. Y esa herida queda dentro de ti como una experiencia incompleta. Ahora vamos a ver el proceso al revés, para ver dónde está el perdón. Está claro que donde hay una condena, donde hay una sentencia, no hay perdón. Hay una condena o hay una sentencia. Donde hay un juicio, no hay perdón, hay un juicio. Donde hay una denuncia, una acusación, no hay perdón, hay una denuncia o hay una acusación. Y donde hay una herida, tampoco hay perdón. Hay una herida. Así que hasta que la herida no se completa, no se puede hablar de perdón. ¿Qué sucede cuando el proceso se completa? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es muy gráfico, que en función de la herida es como cuando tú clavas un clavo en una madera. Tú clavas el clavo en la madera y sacas el clavo. Ya no está el clavo, pero el agujerito que ha hecho el clavo permanece en la madera. Así que siempre que recibimos una herida a la que ponemos conciencia, esa herida permanece siempre dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque esa herida es una herida luminosa. Es una herida que nos ayuda a poner conciencia sobre aspectos de nuestra vida. Así que es imposible decir que la herida desaparece. La herida cicatriza. La herida cicatriza a través de la comprensión, a través del darte cuenta de todo este proceso. Y de que en el 85-90% de estos procesos, la parte más importante la llevas a cabo tú. Y no tiene nada que ver con la otra persona. Cuando condenas, te estás condenando a ti mismo. No puedes condenar al otro. ¿Por qué? Porque no tienes elementos suficientes para conocer al otro. Porque el juicio nunca es justo. El juicio nunca puede ser justo. Porque en el juicio solamente puedes ver tu punto de vista, que tratas de reforzar
con los puntos de vista más afines a ti. Con lo cual, es muy difícil que ese juicio sea justo, que esa herida desaparezca. Así pues, hay que ver el proceso completo. ¿Cuál es la diferencia entre ponerle conciencia o no ponerle conciencia? Que cuando le ponemos conciencia, somos capaces de aceptar todo ese proceso y que ese proceso no nos moleste. Cuando vemos toda la parte de nosotros que hay en ese proceso, la parte del juicio, la parte de la denuncia y la percepción de la herida. Siempre hay una percepción subjetiva de lo que nos sucede, de lo que nos afecta. Hablo del mundo interno. En casos extremos también hay que completar la experiencia. Pongamos que alguien nos ataca, que alguien ataca a nuestros hijos. Yo es que soy muy bueno y lo perdono, ¿verdad que no? ¿Que nadie hace eso? No. Te defiendes y defiendes a tus hijos. Y además es tu obligación hacerlo. Con lo cual, completas también la experiencia. Y de manera consciente, haces una denuncia, hay un juicio, que en este caso además puede ser legal, y hay una condena y una sentencia. Que tú además llevarás internamente de forma paralela. Que tú lo llevarás a tu manera, mejor o peor. Pero los procesos en los diferentes niveles, tanto físicos como emocionales como internos, tienes que completarlo. Tienes que completar esa experiencia. Porque cuando te hieren, tienes que defenderte. Salvo, repito, que seas masoquista y te guste, con lo cual no tienes nada que reprochar. No pasa nada. Te están hiriendo y te están haciendo feliz, con lo cual no hay nada que perdonar, al contrario, hay que agradecer. Y cuando eres inconsciente del daño, tampoco no hay nada que perdonar porque no te estás dando cuenta del daño que te están produciendo. Así pues, cuando le pones conciencia, tampoco hay perdón. Estás en uno de esos momentos de ese proceso. ¿Qué es lo que podemos llamar perdón? Lo que podemos llamar perdón, que no es en realidad perdón, porque el perdón absoluto no existe, es cuando vemos todo ese proceso, lo completamos y no nos molesta. Vemos ahí la cicatriz, vemos el agujerito en la madera y aceptamos que eso está ahí. Y no nos molesta. Ahora, la persona que nos lo ha causado, es imposible que sea la misma persona para nosotros. Estamos condicionados por eso. Estamos condicionados por esa acción. ¿Cuándo no estamos condicionados por esa acción? Cuando es muy grande el amor que sentimos hacia esa persona. Imaginemos un hijo pequeño que nos rompe algo que nos gusta mucho. Es tanto lo que queremos a este hijo que puede más el amor que le tenemos que lo que nos fastidia que nos haya roto ese objeto de valor para nosotros. Con lo cual, ¿le estamos perdonando? No, no le estamos perdonando. Simplemente no nos causa ninguna herida. Entonces no hay nada que perdonar. En un estado donde hay amor, un amor suficiente, no hay herida, con lo cual tampoco hay perdón. Así pues, cuando no existe el amor suficiente y hay herida, no puede haber perdón. Puede haber aceptación. Y cuando hay un amor suficiente que está por encima de la herida, no hay perdón porque no es necesario. Es decir, el perdón sucede porque te das cuenta que no necesitas perdonar. Porque quieres tanto a esa persona que nunca le vas a tener en cuenta ese supuesto daño que te ha causado, porque no te puede causar daño aunque quiera. Porque le quieres tanto que tu amor está por encima de todo eso.
Eso trasladado a, vamos a decir, a la relación con un ser superior. La culpa que tenemos hacia algo que le haya podido ofender, por eso es siempre nuestra. Porque un ser superior que es todo amor, nos ama tanto que no tiene nada que perdonarnos. Los que tenemos que perdonarnos somos nosotros. Los que tenemos que hacer el proceso somos nosotros. Porque Él, aunque hagamos la mayor barbaridad del mundo, es tanto el amor que nos tiene que no podemos herirle. Y aunque no le guste lo que hagamos, aunque objetivamente pudiéramos causarle daño a través de lo que hacemos, es tanto el amor que nos tiene que no hay herida posible, con lo cual no hay perdón, porque no necesita perdonarnos, porque solo hay amor en su relación para con nosotros. Donde no podemos encontrar ese amor es en esta dimensión. En esta dimensión necesitamos completar ese proceso, porque si no nos estamos engañando, aprender a verlo, aprender a aceptarlo, aprender a ponerle conciencia, y esa conciencia, ese verlo, nos lleva a aceptarlo. Porque al ponerle conciencia nos damos cuenta que en el 90% de las ocasiones y en el 95% de porcentaje de esas ocasiones, quien es responsable de la herida, de la percepción de esa herida, somos nosotros. Es decir, que desde el origen, el principal protagonista de todo ese proceso somos nosotros mismos. De percibir la herida, de fiscalizar la herida, de denunciarla, de juzgarla, de sentenciarla y de condenarla. Así que siempre tenemos que ver en qué proceso estamos, cada vez que tenemos una herida interior. ¿En qué momento de la herida estamos? Primero es ponerle conciencia, ver que esa herida está dentro de mí. Y en el mundo interno, permitir que todo ese proceso tenga lugar. Si la herida es exterior, podemos realizar el proceso exterior. Es decir, cuando alguien comete una ilegalidad hacia nosotros, tenemos todo el derecho del mundo de defendernos. Y no somos ni mejores ni peores personas por el hecho de hacerlo o no hacerlo. Es un error pensar que somos mejores personas por no hacerlo. Porque internamente lo haremos de otra manera. Lo haremos de una manera más hipócrita, de una manera más falsa, autoengañándonos, porque ese proceso siempre tiene lugar. Porque es un proceso natural, que tiene lugar dentro de nosotros y que además es preciso para completar la experiencia de la herida. Para que la herida quede ahí, nos infecte y podamos llegar a aceptarla, tenemos que completar internamente y en ocasiones externamente todo ese proceso. Que en realidad lo hacemos, simplemente tenemos que ponerle conciencia y no engañarnos. ¿Cuándo nos engañamos? En todos los procesos. Me ha herido y a lo mejor no tiene que ver contigo. A lo mejor esa persona tiene un mal día. A lo mejor esa persona no se está focalizando en ti. La última persona que está pensando es en ti. Tiene problemas internos y se ha desahogado contigo. Pero a ti te ha producido una herida. Lo has personalizado. Con lo cual automáticamente llega la acusación, llega el juicio, llegan las explicaciones, las justificaciones. Las explicaciones y las justificaciones son en dos sentidos. Para formar un jurado a tu alrededor que te permita condenarle o absolverle. Pero si lo absuelves siempre en falso. ¿Por qué? Porque la herida sigue estando ahí. Y si la herida desaparece, entonces ya no hay herida. No hay nada que perdonar. Cuando no hay herida ni siquiera se inicia el proceso. ¿Por qué momento sientes que no hay herida? Si le has puesto conciencia
y no hay herida, no hay nada que perdonar. Hay un estado de conciencia. Y el estado de conciencia siempre tienes que agradecer. No tienes nada que perdonar. Así que esa es la propuesta que os hago de por qué considero, desde ese punto de vista, desde esa forma de ver las cosas, que el perdón no existe. Existe la conciencia, existe la aceptación y existe completar ese proceso interno y ponerle conciencia. Y me encantará escuchar qué os ha parecido. Veo que no haya salido corriendo. Yo, como siempre, tengo que darle 2 vueltas a esto. Pero me pregunto, ¿el perdón de los pecados de la Biblia dónde encaja en todo esto? En ningún lado. Vale. Entonces, las promesas que hemos hecho eclesiásticas, por así, realmente son, no sé lo que son. Son manipulaciones. Eso es que por ahí creo que iba yo. Era confirmación. Recuerdo que en la fase del juicio nos sentimos poderosos. Es donde más poderosos y más protagonistas nos sentimos. Repito que hay personas que se inventan heridas para llegar a ese momento. Directamente. Porque es un proceso automático, ¿no? Automáticamente juzgamos. Al juzgar, ¿qué sucede? Juzgamos con arreglo a nuestro baremo, con lo cual es un juicio injusto, y hay una comparación detrás que nos hace ponernos por encima del otro, considerarnos mejor que el otro. Y ya luego el punto final es la clemencia. Esta persona es así, pero yo soy tan bueno que en mi clemencia le perdono. ¿Quién tiene el poder ahí? En todo momento. El ofendido. Claro. Por eso muchas víctimas son pasivos agresivos. Chantajean a su supuesto agresor. Porque se sienten poderosas en ese lugar. Así que siempre el ser humano ha convertido todo este proceso en un mecanismo de poder, de manipulación y de ponerse por encima del otro. Los grupos de presión, los grupos poderosos lo hacen para ponerse por encima del otro. Y puede ser que nos hayan manipulado desde generaciones para ofendernos por cosas concretas. Es que el otro día vi un vídeo, que seguro que todo el mundo lo ha visto, que es de unos monos que los amaestran para que cuando cojan una banana les echan agua y llega un momento que dejan de coger el agua, van cambiando de mono y al final los últimos monos ya ni siquiera es porque les hayan echado agua, es porque los otros monos les han dicho que si lo intentan les cascan ellos. Entonces es como una manipulación y al final no saben por qué ya no pueden coger la banana. Ya no saben. Y me pregunto si en algún momento nos han manipulado y hay cosas que nos están ofendiendo que no tendrían que ofendernos, pero nos han enseñado que son ofendibles. Entonces, claro, desde siempre se basa en la gestión del poder. Y la gestión del poder se basa en la manipulación del otro. Y todo, desde las normas, desde la educación, desde lo que se considera socialmente aceptable, está prefijado y está hecho con vistas a una manipulación, a crear una corriente de opinión. Una corriente de opinión tal que tú tienes muchas dificultades si no sigues esa corriente de opinión. Porque no te vas a tener que enfrentar al que está en el poder. Te vas a tener que enfrentar a tu vecino, a tu madre, a tu pareja, a cualquiera que forme parte de esa corriente de opinión. Es decir, que el poderoso se crea un ejército de cómplices que continuamente te está juzgando y te está condenando, haciéndote creer que eres culpable de una serie de cosas. Por eso muchos seres humanos vivimos en el conflicto de
En tu ser interno sabes que las cosas son de una determinada forma, pero tienes muchas dificultades para en tu vida poder llevarlas a cabo de esa forma. Porque la corriente va en otra dirección. Y además la corriente es muy sutil. Al igual que nosotros somos muy sutiles con nosotros mismos a la hora de engañarnos. No nos damos cuenta. Con el escudo de la bondad, con el escudo del perdón, en muchas ocasiones estamos justificando, cuando justificamos, cuando explicamos, estamos dejando de ver lo que está sucediendo. Y cuando estamos dejando de ver lo que está sucediendo, somos fácilmente manipulables. ¿Sabes qué me recuerdo lo que estás comentando? Que, bueno, yo mi asociación de ideas es distinta a lo mejor al del resto. Cuando empezó el conflicto alemán con los judíos, que al principio decían, ¿pero qué están haciendo? Y luego había gente que ya denunciaba porque realmente se creía. Y otros porque tenían miedo. Pero básicamente nadie sabía cuál es el pecado original de todo este asunto. Nadie sabe cómo empezó. Exactamente. Eso es lo que me estoy acordando. Y bueno, tened en cuenta también que todo lo que ha sucedido antes de nuestro nacimiento nos lo han contado. Y nos lo ha contado siempre quien ha vencido. Con lo que probablemente no podamos conocer la verdad. Nos han contado una historia conveniente para que nosotros pensemos de una determinada manera, juzguemos de una determinada manera y condenemos de una determinada manera. No entro aquí, por supuesto, a justificar nada, ¿eh? Solamente lo digo como punto de reflexión. Desde pequeñito nos han contado una historia. Hoy en día se cuenta la historia de muchas maneras, desde muchos puntos de vista. Cualquier historia no es cierta. Ninguna historia es cierta. Porque está contada según una percepción. No podemos saber lo que allí sucedió. No podemos saber cómo sucedió. No podemos saber por qué sucedió. Y eso en cuanto a lo que nos cuenta la historia. Las connotaciones y la relación que tiene cualquier cosa que suceda en otros planos todavía es mucho más difícil porque nadie nos lo cuenta. ¿En otros planos a qué te refieres, por ejemplo? Pues hablemos del karma global, del inconsciente colectivo, de los movimientos de la humanidad, porque la humanidad, al mismo tiempo que nosotros tenemos movimientos en nuestra vida para desarrollar nuestra conciencia, como especie, como humanidad, también tenemos movimientos para el desarrollo de conciencia. ¿Tú crees una cosa que escuché el otro día de que al firmar el registro o cualquier otro papel civil, de alguna forma estamos cargando cargas sobre nosotros? No sé, es que todavía tengo que desarrollar esa idea, ¿sabes? Se lo he oído, pero digo, a ver. Tenemos que vivir en sociedad, no podemos vivir solos. Y necesitamos la sociedad para poder interactuar con ella. Tenemos que respetar las normas mínimas de convivencia, tenemos que respetar todo eso. Tenemos que estar en sociedad, pero sin estar internamente en sociedad. Internamente tenemos que ser siempre completamente libres. Completamente libres de pensar, completamente libres de cuestionar, continuamente libres de poder imaginar, pensar, soñar, plantear, replantear cualquier cosa. En el mundo externo es necesario vivir en sociedad, porque si no, no podemos interactuar. El Zoom es un mecanismo social, es un instrumento social gracias al cual nos estamos comunicando. También estamos conectados a Internet a una serie de cosas que aprovechamos, que la sociedad nos brinda y que hay que agradecer para poder realizar unas determinadas cosas. Pero a partir de ahí no todo es favorable para que podamos despertar nuestra conciencia. Al contrario, las cosas que no son útiles, que no nos son prácticas, son un lastre, son un impedimento para el desarrollo de nuestra conciencia. Entonces tenemos que verlo. Tenemos que verlo para internamente liberarnos. Luego no todo el mundo pues ha nacido para ser un revolucionario, ¿verdad?
Si tú quieres crear una revolución, pues puedes hacerlo, pero tendrás un montón de dificultades, te meterás en un montón de luchas y perderás un montón de energía. La mejor forma de revolución es la revolución de las conciencias. Ayudar a desarrollar la conciencia. Esa es la auténtica revolución. Ayudar a elevar las conciencias. Pero desde el mayor respeto, desde la mayor humildad, porque es un servicio. No es algo por lo cual tengamos que sentirnos importantes. Todo lo contrario, estamos al servicio de aquellos a los que queremos mostrar un camino que no tiene por qué ser el mejor, pero que creemos que puede ayudar a que las personas vivamos mejor. He conocido personas pues, que quemaban el DNI, que como respuesta, ¿no? Y bueno, está muy bien, ¿eh? No estoy en contra de eso. Tampoco estoy a favor. Pero en realidad, la verdadera lucha es interna. Primero con uno mismo y luego con tu entorno más cercano. Y en psicología de la evolución y del comportamiento, casi todos los experimentos se han hecho desde Pavlov y todo esto se han hecho con animalicos. Bueno, aquí no quería representar el experimento este de los monos ningún tipo de manipulación, sino lo que se quería demostrar es cómo la información se pasa de uno a otro genéticamente. Es decir, llegaba a entrar un mono de tercera generación que nunca había visto la jaula, ni nunca le habían dado una colleja, ni nunca había nada. Sí. Llegaba un mono de tercera generación o de cuarta generación a la jaula, se quedaba ahí quieto y digamos que nadie directamente le había informado, castigado o premiado, sino con eso se quería demostrar que genéticamente de padres a hijos se pasa información, que eso no tiene nada que ver con la manipulación. Es que además precisamente esta mañana escuchaba que bueno, en relación, ¿no?, a lo que está sucediendo en Estados Unidos, en relación al racismo y todo esto, escuchaba un vídeo en el que decía que, claro, que muchas veces somos muy hipócritas porque estamos defendiendo el tema del no racismo, pero que al mismo tiempo maltratamos a los animales y que el maltrato animal es el primer paso para el racismo. Porque, de hecho, cuando insultamos a alguien que nos cae bien o a alguien que nos hace algo, a menudo le calificamos con el insulto de un animal. Eso quiere decir que le estamos considerando ese animal. Es decir, que el maltrato que hacemos hacia ese animal seríamos capaces de hacérselo hacia ese ser humano. Así que me ha hecho gracia, ¿no?, que nunca ha habido un animalico en las sesiones y nada, oye, pues encantado de que esté ahí, prestando atención además. Pero yo me tengo que concentrar mucho y no me deja, que es un poco pesado. Luego lo que iba a decir, Nacho, que no sí. había acabado, si puedo seguir. Sí, discúlpame, sí, perdóname. Con otra idea, es que a través de las cosas que he ido leyendo y tal, igual no le deberíamos llamar perdón, pero para entendernos, igual que cuando hablamos de casualidad o de cosas de esta, o buena suerte, pues llamémosle perdón o aceptación de lo que te ha sucedido, tiene que ser de tal manera que realmente no te afecte, porque muchas cosas, no digo que lo olvides o que tal, o cobres en consecuencia, claro, si algo te ha afectado mucho, porque es el paso, el primer paso o el paso suficiente para desarrollar una enfermedad, probablemente incluso una enfermedad seria, y probablemente esa energía tan potente que es mantener un odio y un rencor constante, es un desgaste muy grande de energía y de energía negativa, energía nociva, es uno de los grandes impedimentos para ciertas enfermedades, sobre todo las enfermedades que vengan por algo emocional que se llegan a somatizar. Y ya concluyo. Hasta la OMS reconoce que un tanto por ciento muy elevado de cánceres, en concreto habla de los cánceres, están producidos por la somatización de emociones mal canalizadas, o sea, de odio, rencor y cosas de estas. Hasta la OMS, los de la bata blanca. Claro, pero ¿sabes por qué sucede eso? Porque todo ese proceso en realidad no se lo dirigimos al otro, nos lo dirigimos a nosotros mismos. Entonces, si continuamente estamos haciendo esos procesos dirigidos hacia nosotros mismos, somos nosotros quienes nos estamos dañando.
Y el peligro aquí es no darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Es decir, hay muchas personas que desarrollan enfermedades como las que tú dices y aparentemente son personas que están en paz, aparentemente son personas que son muy buenas. ¿Qué sucede? Que no están terminando ese proceso. Lo han cerrado en falso y entonces se lo siguen inconscientemente dirigiendo hacia ellos mismos. Hay muchas personas que no son capaces de, sobre todo con personas muy cercanas o personas a las que quieren mucho, de realizar completamente ese proceso. La realización completa de ese proceso en el mundo interno, al final hay una liberación. Pero si no haces el proceso completo de la experiencia, ese proceso se queda estancado en algún punto. Sobre todo se queda estancado en el momento del juicio. Porque en el juicio, por una parte, te sientes muy importante, pero por otra parte te sientes culpable de condenar. Entonces te rodeas de muchas justificaciones, de muchas explicaciones para hacerlo. Pierdes ahí una gran cantidad de energía. Entonces mi propuesta es, que no tiene por qué ser la mejor, el que no te pongas excusas ni justificaciones, directamente condena. Directamente condena, ejecuta y termina el proceso. Y una vez terminado el proceso, verás qué bien te sientes, verás qué bien te encuentras. Y entonces a partir de ahí sí que podrás tener una verdadera aceptación. ¿Por qué has completado el proceso? Porque, a ver, habrá casos que sí, que al causante de la herida lo tendrás encerrado en tu cárcel durante toda tu vida. Pero en la mayoría de las ocasiones, una vez lo has ejecutado, a ver, si lo has ejecutado, pues lo has ejecutado. Y si le has infligido un castigo suficiente, habrás obtenido la revancha que necesitas para tú sentirte satisfecho, que tu mente se siente satisfecha y deje de molestarte. Entonces habrás completado el proceso. Pero nos sentimos culpables de completar ese proceso. Pero es un proceso natural. Entonces lo seguimos haciendo a nuestra manera. Y la mente lo sigue haciendo a su manera. ¿Cómo lo hace? Mintiéndonos, engañándonos, poniéndonos excusas, poniéndonos explicaciones. Yo no soy capaz de todo eso, yo soy muy bueno. Y entonces el perdón normalmente es una automentira que cierra en falso todo ese proceso y al final ese juicio, esa sentencia, la estamos continuando haciendo internamente y de manera inconsciente y nos la infligimos a nosotros mismos. Entonces, como lo vamos a hacer de todas formas, cuando hacemos ese proceso interno y vemos que el proceso tiene lugar, lo queramos o no, permitamos que suceda. No pasa nada. Es un proceso perfectamente natural. Permitamos que suceda completamente. Alguien te ha hecho daño, automáticamente haces un proceso. Hay una reacción. Si el proceso no se inicia, es porque ya sientes tanto amor hacia esa persona que el perdón no tiene cabida ahí porque ni siquiera hay herida. Pero en el momento que hay una herida, ese proceso tiene lugar. Y es perfectamente natural y no tiene nada de malo. Y de hecho es necesario que lo realices para completar la experiencia. Y una vez has completado la experiencia, la aceptación sucede de forma automática. Pero por mucho que te digas a ti mismo afirmaciones o explicaciones de lo he aceptado, mira a ver cómo está la herida. No te mientas y mira en qué punto de todo ese proceso estás. ¿Estás en el proceso de negar la herida? ¿O de justificarla? No hay que justificar nada. Hay una herida y una herida. Tienes que mirarla. Para que no se infecte, tienes que mirar la herida a los ojos. Y la herida te duele. Porque si no atiendes la herida se infecta. Entonces tú la miras. Y para que sea una herida limpia, para que sea una herida que no te cause sufrimiento, la miras. Y miras el dolor que te ocasiona. Y ese dolor te lleva a todo ese proceso. A reaccionar, a etiquetar, a culpar, a cagarte en la madre de quien sea, no pasa absolutamente nada. Es perfectamente natural. Y una vez terminas, ¿qué descansado te quedas?
ya. Porque si tú necesitas cagarte en la madre de esa persona y no lo haces, eso lo vas a sustituir con un montón de maniobras internas o a través de mecanismos muy sutiles, pues que te pedirá que le prestes algo y no se lo dejarás. En fin, ejecutarás pequeñas venganzas, todas rodeadas de explicaciones que te meterán en un jardín cuando la única verdad que hay ahí es que alguien te ha herido y te ha hecho daño. Entonces completa el proceso, no pasa nada. Te ha herido, es perfectamente natural que alguien te dañe, que alguien te hiera. Muchas veces no se puede evitar. Que mires eso, que hagas el proceso completo. Una vez hagas el proceso completo y le condenes, verás la parte de ti que hay en todo eso. Y entonces lo podrás aceptar. Y en ocasiones te darás cuenta que eres el único causante de todo eso, en el 80%. Verás que eres el único causante de todo eso. Con lo cual tampoco existirá el perdón, porque esa persona no te ha hecho nada. No tienes nada que perdonarle. Al contrario, te ha ayudado a tener conciencia, a aprender más sobre ti. Nacho, Sí. pero ese trabajo de ver que a veces te saben mal cosas de los demás que en realidad son cosas tuyas, se puede trabajar en el camino. Por ejemplo, cambiando, intentando comprender códigos, o que la venganza no sea justa, no sea una venganza demasiado, ¿no? Nunca es justa, porque el juicio nunca es justo. Es un autoengaño pensar que tratamos justamente a los demás. No los tratamos justamente porque la herida es tuya. El dolor que sientes es tuyo. Y ya todo lo ves desde ahí. Con lo cual la acusación, el delito de que acusas, ya es desde tu herida, desde tu dolor. El juicio es desde tu herida, desde tu dolor. Y la condena y la sentencia también es desde tu herida, es desde tu dolor. Es siempre injusta. Y repito, no pasa nada. El buscar que sea justo es todo ese tiempo que pierdes durante el juicio buscando las explicaciones, buscando los testigos, buscando los cómplices, buscando el jurado que te acompaña. Es una pérdida de energía, no pierdas el tiempo. Tienes que ver lo que es. Hay una herida, te duele, le juzgas injustamente y le condenas injustamente, ya está. Y te quedas tan ancha. Y si todavía te queda algo ahí, le pones la sentencia todavía más dura. Y luego, perdona, Y pones toda la crueldad que necesites. Porque es la única manera de que eso se limpie. Sí. Pero no le pongas una tirita. Si te ha abierto en canal, no le pongas una tirita. Porque aquello está abierto en canal. Entonces la sentencia tiene que ser de acuerdo con alguien que te ha abierto en canal. Le tienes que hacer por lo menos lo mismo para tú sentirte bien. Hablo internamente, internamente. Sí. Pero entonces sí que podemos trabajar mucho los códigos para que las heridas no sean tan graves, ¿no? A ver, El mundo externo que no nos perjudique tanto en el mundo interno es un poco eso, ¿no? También. Puedes trabajar los códigos, pero es súper difícil. Es súper difícil porque están incrustados en ti. Están ahí en tu estómago, están en tu piel, están en tu carne, están en... ¿No ves que son los códigos que desde que te gestaron te los están introduciendo en tu cabeza? Entonces no intentes cambiarlos, es una lucha inútil, es una pérdida de energía. Acepta que eso esté ahí, completa, y no es más fácil cambiar el código desde el final que desde el principio, me explico. Si tú empiezas cambiando el código desde el principio, ya empiezas toda la lucha de que empiezas con el código, luego empiezas con la acusación, luego empiezas con el juicio. Hazlo al revés, complétalo, y una vez condenes y te des cuenta de lo absurdo que es la condena, que a lo mejor te han dado un pellizco y tú le has cortado la cabeza y le has hecho las 1001, te das cuenta que eso es así, te das cuenta que el principal protagonista de esa historia eres tú y automáticamente el código cambia. Ya. Sí. Pues en realidad solamente es ver el mundo interno. Sí. Solamente es ver lo que hay y ya está. Pero cuidado, no confundir con el mundo externo. Si en el mundo externo te agreden, defiéndete. Claro, Y enfádate. Sí, O sea, permítete el enfado. Si te han hecho daño, tú te enfadas, tú te cabreas, tú reaccionas, tú lo dices, si lo necesitas.
Porque estás siendo honesto contigo mismo. A ver, otra cosa es en los trabajos, ¿no? Pues no le vas a decir a tu jefe que ayer es práctico, te lo callas. Por eso los japoneses tienen una habitación con un muñeco que le ponen un bigote como al jefe y ahí entran de vez en cuando y se desahogan con el muñeco. Porque si se lo hiciera al jefe, imaginaros. O con alguien que sabes que le vas a hacer daño porque es una persona mayor, pues lo haces internamente. Pero externamente, con alguien que te hace daño conscientemente, defiéndete, enfádate. Porque es que si no, es que no le estás poniendo conciencia. Vale. No lo estás viendo. Dices, no, que es que yo estoy tan elevado y tan evolucionado y soy todo amor y nadie me puede hacer daño. Y estás ahí tapándote todo. Pues al final explotas, claro. Pienso que hay que sacarlo todo porque lo que te queda, si no es un rumiaje, que esto no conduce a nada más que a la pérdida de energía, pienso. Claro, no lo puedes evitar. A ti alguien te hace daño, tú te enfadas. ¿A quién no le sucede? Sí, sí. Pero que hay que... Y si no te enfadas es porque no te he hecho nada. Claro. Con lo cual ya no tenemos que hablar del perdón. Sí, sí. Si no te afecta es porque no sucede nada. O a lo mejor quieres tanto a esa persona que es que ni siquiera... O se te pasa muy rápido porque... Pero cuando te duele, Sí. tienes que hacer algo con eso. Esto pasa mucho con los nietos. Te rompan lo que te rompan, no te duele nada. Oye, me lo vas a decir a mi abuela que le rompía todas las macetas con el balón. Pobre mujer. Nacho, Sí. a mí me parece muy interesante tu punto de vista sobre el perdón, realmente muy, muy interesante. Cuando has dicho que ibas a plantear una forma original, la verdad es que no me he imaginado que iba por ahí. Pero fíjate, yo lo que estaba pensando cuando decía Gandhi que cuando te dan una mejilla había que poner la otra, claro, es decir, cuando te hacen mucho daño realmente no tienes que reaccionar, sino... Y bueno, no sé si, me imagino que conocéis lo que es el Ho'oponopono, que en realidad lo que te dice no es que tú perdones, sino que tú pidas perdón, porque si tú asumes la responsabilidad de la realidad, tú tienes parte, que es también lo que tú decías al final, tú tienes parte de culpa, entre comillas, de lo que ha sucedido, con lo cual lo que tienes que hacer es no perdonar, sino pedir perdón. Estoy de acuerdo con todo eso si se hace el proceso completo. Si no, no estoy de acuerdo, pero es mi punto de vista, ¿eh? Puedo estar perfectamente equivocado. Sí, sí. O sea, a mí, si alguien me da una bofetada, yo se la devuelvo o le denuncio. Uh-huh. Pero si llegas o al menos hago todo el proceso interno. Claro, pero si llegas a entender porque a veces pasa, no hablamos de grandes heridas, ni de heridas pequeñas a lo mejor, ¿no? Sino de heridas pues que pueden ser más o menos profundas, aunque no de una extrema gravedad, pero que alguien te hace daño y entiendes por qué te hace daño. Te está haciendo daño, pero eres capaz de ponerte en su lugar y de llegar a comprender por qué te lo hace, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso porque tiene que tener todo el proceso lugar. Cuando ha tenido todo el proceso lugar, entonces sí, puedes ver todas esas cosas. Pero si no realizas todo el proceso, creo que corres mucho riesgo, a lo mejor no, es mi punto de vista. Corres el riesgo de cerrarlo en falso y quedarte en una explicación. Y no perdonar realmente. Es que, repito, el perdón, bajo mi punto de vista, claro está, no existe. Claro. Vale, pues ahora te cuento yo otra historia. Imagínate tú que una persona es para ti una fuente de estar siempre perdonando y ¿Perdona? ¿Está? una persona que para ti te está siempre importando y siempre tendrías que estar perdonando. Y a ti lo que te da de paz, vale, tú le perdonas, pero chica, mejor no nos relacionamos con esa persona. Y te quedas tan tranquila que sabes que ya si esa persona no está en contacto contigo, chico, que es que la vida es otra. Sí. ¿Cómo lo ves? Porque yo lo veo perfecto, tienes todo el derecho del mundo. Vale. De hecho, es que si no lo haces, ¿qué pasa? ¿Eres masoquista o eres inconsciente del daño que te están causando? Claro. A ver, cuando no tienes necesidad de estar al lado de una persona que te está haciendo daño, otro caso es que quieres tanto a esa persona que a lo mejor esa persona está enferma, a lo mejor esa persona... Pero a ver, estamos hablando de otra cosa. El amor puede más que todo lo demás. Aún así, de vez en cuando, te pilla un día abajo y a lo mejor tienes que hacer todo ese proceso para poder seguir estando ahí. Pero con alguien que ni te va ni te viene, o a lo mejor
A ver, ponemos etiquetas en los dos sentidos. Ponemos etiquetas de este es así, pero también este es muy majo. Y le justificamos todo. No, hay que ver las cosas. Hay que ver lo que está sucediendo. Y en función de lo que esté sucediendo, lo que tú sucedas, lo que tú realices, la decisión que tú tomes está bien. Porque además, estando ahí, estás a gusto. Sí, estoy perfecta. Si pierdo el contacto me da mucha paz. No, quiero decir cuando estás en contacto. No, cuando estoy en contacto no, porque sé que en cualquier momento va a saltar y la chispa llama a la X y que pues realmente o estoy todo el rato tragando quina o puedo matar a esa persona. Claro, entonces la otra persona también lo recibe, entonces es como una retroalimentación de esa energía, ¿no? Entonces hay un concepto que a mí me ayuda mucho en la Gestalt, que es las distancias sanas. Las distancias sanas entre las personas, tanto de espacio como de tiempo, donde tú te sientes a gusto, donde tú puedes dar lo mejor de ti en contacto con esa persona. En el momento en que hay una incomodidad, que salvo que quieras trabajarte algo, salvo, a ver, para nada. Dedicar tu energía a cosas más útiles. Claro. Es que eso ya se convierte en una relación tóxica que no tiene ningún sentido, pienso yo, ¿no? A ver, la energía es vida y hay que conservarla para cosas importantes. Nacho, claro. pero tú en tu trabajo aquí, yo creo que estás constantemente, pienso, perdonando, porque tú aquí nos tienes de todos que somos de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces habrá gente que te hiera, que tú no las quieras tanto como para que no te hieran, y tú constantemente creo que estarás perdonando y ayudando a gente, no sé. No, yo no perdono a nadie, yo acepto. ¿Eso es que no te hacen herida? ¿O? Sí, claro, pero lo acepto. Pero no completas el camino. Sí. Hombre, que si lo completo, si tú supieras. A mí, Nacho, lo que me cuesta ver es que juzgando y condenando uno se sienta bien. Que supongo que lo hago inconscientemente, ¿eh? Pero ser consciente del proceso de ahora voy a juzgar, ahora voy a condenar y ahora voy a ejecutar la sentencia, visto así en frío, no digo... Sí, comprendo que suena duro. Sí, no creo que me pudiera sentir bien en un proceso así, que igual lo hago y no me doy cuenta. Comprendo que suena duro, pero es un proceso perfectamente natural que hacemos continuamente porque nuestra mente lo hace. Porque nuestra mente está continuamente juzgando y comparando y es su naturaleza y no puede ser de otro modo. Entonces la única manera de que nuestra mente deje de molestarnos es darle lo que nos pide. Vale. Pero poniéndole conciencia. Porque lo va a hacer igualmente. Entonces, mira en qué proceso encuentras la dificultad. Vale. En el momento en que hay una herida, no hay amor. No pueden estar las dos cosas al mismo tiempo. O hay herida o hay amor. Y cuando hay herida, se sucede todo ese proceso. Y cuando sucede todo ese proceso, puede surgir el amor. Y cuando no hay herida, pues hay amor, ya está. Con lo cual ya ni siquiera tenemos que hablar de nada de esto. Pero repito, es mi punto de vista, sin más, para lo que os pueda servir. Podéis estar completamente en contra. No, a mí me parece muy útil. Lo único que son reflexiones en voz alta, ¿no? Y yo respeto perfectamente. A ver, yo cuando personas me dicen que son muy buenas, que tienen una gran capacidad de perdonar, que, pues bien, yo no tengo por qué cuestionarlo. Yo me lo creo. Pues a mí me ha costado mucho. Lo que pasa es que sí que he visto en la mayoría de los casos que he podido conocer que se quedan en una parte de ese proceso, explicando y sintiéndose bien en una parte de ese proceso, pero no lo han completado. Con lo cual, yo conozco personas muy buenas, pero que cuando te das la vuelta, de alguna forma te lo hacen pagar. En cambio, cuando ya se lo has hecho pagar internamente, externamente
tienes una relación la mar de limpia con esa otra persona. No tienes nada pendiente. ¿Sabes lo que es no tener nada pendiente? Como decía Paco Martínez Soria, dormir con una garra para aquí y otra garra para allá. Pues es no tener nada pendiente. Pero hay muchas veces que dices, ay, yo es que soy muy bueno y tal, pero luego ves que, ostras, pero es que es muy bueno, se lo voy a justificar, pero ostras, otra vez, ¿sabéis? Y sucede, porque inconscientemente necesitamos completar el proceso. Yo estoy muy de acuerdo con tu teoría, ¿eh? La verdad es que sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, os lo agradezco mucho. Que sobre todo no toméis mis palabras como una verdad absoluta, por favor, nada más lejos de mi intención. Sobre todo es daros un punto de vista que creo que puede ser diferente y que os puede servir como un punto de vista más, que quien le pueda resonar o le pueda ayudar, pues esa es mi finalidad, ninguna más. Que por supuesto acepto cualquier crítica y cualquiera que diga que no está de acuerdo, por supuesto que sí. Y sobre todo a cada uno, pues, que aplique lo que mejor le va o lo que más le sirva. Muy bien. Venga, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Nos vemos.